Perspectiva Bíblica. Bienvenidos. Qué alegría estar con ustedes otra vez. Un placer estar contigo, Clara Mercedes. Gracias, igualmente, Johnny. ¿Nos diriges en oración? Oremos. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por la vida y la salud que tú nos das. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar presentes estudiando tu palabra y predicando el Evangelio. Ayúdanos a amarte a ti cada día y amar al prójimo. En el nombre de Jesús te pedimos estas bendiciones. Amén. Amén. Clara, esta semana estamos estudiando la lección Número 12, Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Esta perspectiva de Deuteronomio en el Nuevo Testamento tiene importancia particular, Clara Mercedes, porque nos ayuda a entender cómo visualizar las Escrituras en el contexto de nuestra experiencia hoy. Así como en el Antiguo Testamento, ellos escribieron teniendo diálogo el uno con el otro, en el Nuevo Testamento escribieron teniendo diálogo el uno con el otro y con el Antiguo Testamento. Y hoy en día nosotros tenemos diálogo con los dos. La manera como ellos tuvieron diálogo es un modelo para nosotros entender cómo tener el diálogo con la Escritura. Así que comencemos con los versos de Juan 14, del 1 al 14. No se turbe el corazón de ustedes. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Estas palabras de Jesús, dirigidas particularmente a los apóstoles, han llegado hasta nosotros al día de hoy y son el aliento principal de las promesas de la Escritura, y tenemos la seguridad de que el Señor vendrá por segunda vez y nos llevará a estar con Él. Esta promesa clara es paralela a la promesa de entrar a la tierra prometida que los israelitas tenían. Hay un diálogo entre la idea de que entrar a la tierra prometida de Palestina, que se convirtió en Israel, es paralelo a la entrada a la Nueva Jerusalén. De hecho, la manera como lo describimos es diciendo la Nueva Jerusalén. Jerusalén llegó a ser la capital de Israel, y así visualizamos que la segunda venida de Cristo va a descender la Nueva Jerusalén y estaremos de vuelta en esa tierra prometida. ¿Te parece excitante? Aunque en español no decimos así, excitante. Muy emocionante. Eso es un anglicismo. Sí. Esto perturbó al hermanito Tomás. Mira lo que dice. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me han conocido a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Ya Jesús le había dicho, Johnny: si me han visto a mí, han visto al Padre. Pero él no creía. Tomás seguía preguntando. Bueno, porque ¿cómo va él a visualizar que Jesús es el Padre si él está dirigiéndose al Padre? ¿Cómo puede ser que Jesús sea las dos cosas? ¿Y qué quiere decir esto? Si me han visto a mí, han visto al Padre. Pero de manera particular, Clara, queremos enfocarnos en el verso 6. Puedes leer el 6 de nuevo. Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Clara, si Jesús es la verdad, además de ser el camino y de ser la vida, la descripción de la relación con Jesús está supeditada a la descripción de la relación con la Biblia, que contiene la verdad. Si Jesús es la verdad, entonces la relación con Jesús es el centro, y nosotros podemos tener la seguridad de estar en la verdad cuando estamos en Jesús.
Y esta era la idea del Deuteronomio, de la Escritura. Por eso el pueblo de Israel es un pueblo basado en Escritura. La Escritura son una serie de declaraciones proposicionales. Una declaración proposicional es una idea expresada con respecto a alguna verdad, algún conocimiento. Y en el caso de Deuteronomio, y en el caso de Juan, y en el caso de la Biblia, es todo con respecto al conocimiento de la salvación. Y este conocimiento de salvación, ahora Jesús nos dice que es un conocimiento de relación con Él. Y esto complica un poco la perspectiva, porque hay una diferencia entre tener una relación contigo como una persona y tener una relación con una serie de declaraciones proposicionales que tú hayas hecho. Entonces, es lo mismo que yo haga lo que tú dices a que yo tenga una relación contigo. Me gusta más tener la relación conmigo. Pero, ¿qué te parece si Tener los entonces? dos la relación. Porque si yo no hago lo que tú me pides, continuamente contradigo las declaraciones proposicionales de las cosas que tú deseas, entonces la relación contigo no es tan positiva, ¿verdad? Johnny, algo bien interesante es que todas esas preguntas que hizo Tomás, por ejemplo, cuando dijo, déjame ver si eres tú, déjame poner la mano en la herida, son preguntas tan interesantes que a todos nosotros nos afirma la fe. Sí, y ahora aquí veamos lo que Jesús le contestó a Felipe para afirmar nuestra fe. Lee, por favor. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que soy yo en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, crean por las mismas obras. Aquí Jesús introduce tres cosas y las está juggling. ¿Cómo se dice juggling en castellano? La está lanzando arriba, está jugando con ellas. Sí, no recuerdo cuál es la palabra. Se me olvida el español y no aprendo el inglés. Clara, me voy a quedar mudo en algún momento. En ningún momento, Johnny. Eso va a ser muy difícil para ti. Tengo la lengua muy larga. ¿Sí? Pues las tres cosas los tres conceptos son, número uno, las verdades proposicionales, que son las declaraciones de verdad, que nosotros llamamos doctrinas que la Biblia enseña. La segunda cosa que le estaba moviendo y manteniéndola en el aire en un modelo dinámico es la relación con Jesús. Y la tercera cosa son las obras de Jesús. Tres realidades que están unidas en una sola realidad. Hoy en día nosotros las experimentamos todas como la lectura de la Biblia. Al mismo tiempo, no hemos de experimentarlos únicamente como la lectura de la Biblia, sino que hemos de experimentarlo como a través de la lectura de la Biblia, tener una relación con Jesús. Leamos un poquito más el diálogo y lo que Jesús sigue explicándole a Felipe. Jesús se ofendió con la pregunta de Felipe, porque ¿cómo es posible que yo estoy contigo y te he dicho ya y tú no lo crees? ¿Tú te hubieras ofendido si hubiera sido Jesús? Me imagino que sí, porque si Él es el ejemplo y lo perfecto. Entonces, veamos cómo sigue el diálogo. De cierto les digo que el que cree en mí, Él también hará las obras que yo hago, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden alguna cosa en mi nombre, yo lo haré. Entonces, Clara, Juan 14:6. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Así que nosotros, como los apóstoles, estamos aquí decepcionados. Estamos decepcionados de estar solos. Tenemos una invitación a conocer a Jesús. Date cuenta que en este diálogo de tres cosas, Jesús declaró que nosotros haremos más obras que las que Él hizo.
¿Tú te sientes que tú has hecho más obras que Jesús? Es que las obras que él hizo fueron tan grandes como devolver la vista a los ciegos. Pero él fue el que declaró que íbamos a hacer obras más Sí, grandes y que él. tenemos que creerlo. Entonces, pero tú te lo sientes. Todavía yo no lo siento mucho, no, pero tengo que creer más en eso, que podemos hacer más cosas que él. Y la clave está en lo que acabamos de leer. La decepción que sentimos de que no hacemos las obras que Jesús hacía están supeditadas a nuestra relación con el Consolador. La relación con el Consolador es la llave que une las declaraciones de Jesús con las obras de Jesús y la relación con Jesús con las obras de nosotros. Este desdoblar ocurre por la fe en una relación particular y personal con el Espíritu Santo. Como adventistas del séptimo día tenemos un poquito de dificultad en conversar y visualizar esta relación con el Espíritu Santo. Pensamos que esto es un asunto pentecostal y que nosotros no somos pentecostales, sino que somos doctrinales. Algo que nosotros hemos hecho, Sí, que no hemos hecho muy bien, Johnny, es pensar que el Espíritu Santo o la Espíritu Santo es de los pentecostales y que la Virgen María es de los católicos. Y es todo lo contrario, es para todos nosotros. Bienaventurada la María, porque trajo a Jesús al mundo, y debemos seguirla sintiendo ese gran ejemplo que ella nos dio de aceptarse la madre de Jesús. Y por el otro lado, Dios nos promete aquí: les voy a enviar el Espíritu Santo para que esté con ustedes. Entonces no se lo dejemos a otro grupo, es de nosotros. Nosotros también necesitamos el Espíritu Santo. y en este diálogo que tú acabas de introducir, Clara, leamos lo que Deuteronomio 34 propone. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así que los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Señor había mandado a Moisés. Nunca en Israel se levantó otro profeta como Moisés, a quien el Señor conociera cara a cara. Nadie fue como él, ni por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en las tierras de Egipto contra el faraón, contra sus servidores y contra su tierra, ni por la mano poderosa y los hechos asombrosos como los que Moisés hizo ante los ojos de todo Israel. Así que nos presenta la Escritura aquí en Deuteronomios tres posibilidades. La que no se menciona es la posibilidad del lector, nosotros, y nos dice que nosotros nunca seremos como Moisés. Lo más que podemos aspirar entonces es a ser como Josué. Y esa es la segunda perspectiva, cómo fue Josué. Y Josué fue lleno del Espíritu Santo. Y este espíritu que recibió, él lo llama espíritu de sabiduría. Hay muchas formas de llamar al Espíritu Santo en las Escrituras. Esta es una de ellas. Y esta relación que prometió el Nuevo Testamento en las palabras de Jesús de relación con un consolador no es nueva. Ya estaba. Y de nuevo, las tres experiencias que se describen allí en Deuteronomio son la de Moisés, la de Josué y la del lector. Y el lector debe aspirar a esta misma relación que tenía Josué, porque nos dijeron que como la de Moisés, solo una. De modo que tú y yo tenemos que escoger. Tú escoges tener la experiencia de Josué, Clara, y tener el espíritu de sabiduría. Eso sí. Y esta experiencia de Moisés de tener el espíritu de sabiduría que le dio a Josué, porque dice que Moisés fue el que le puso las manos y fue a través de Moisés, es paralelo entonces a la promesa del Consolador. Leamos de Juan 17. Jesús respondió y les dijo: una sola obra hice y todos se asombran. Pero por esto Moisés les dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en sábado circuncidan al hombre. Si el hombre recibe la circuncisión en sábado a fin de que la ley de Moisés
no sea quebrantada. ¿Se enojan conmigo porque en sábado sané a un hombre por completo? No juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Jesús nos está desdoblando la cortina y mostrándonos el problema que nosotros tenemos hoy. Al describir el problema que tenían los fariseos en aquel tiempo y los judíos en aquel tiempo. El problema es que nosotros tenemos relación con la Biblia, y la Biblia, por definición, son declaraciones proposicionales. Hablen de Jesús o hablen de otra cosa. Entonces, esta relación con declaraciones proposicionales la podemos tener como la tenían los fariseos, que es el problema que está teniendo Jesús con ellos con respecto a cómo guardar el sábado. Porque la relación con declaraciones proposicionales nunca cambia. Tú te preguntas, ¿y cuál es la verdad? Y esa verdad la acepto y esa verdad la cumplo. Si el sábado se cumple no trabajando, entonces no se trabaja, punto. Pero Jesús complica la vida, porque Jesús nos dice, no. Es un asunto de relaciones. Lo que tú llamas trabajar y lo que yo llamo trabajar no depende de si es sábado o no, sino depende de la necesidad de la persona. Sí, y entonces aquí vemos que se está cumpliendo ese mandamiento que Dios nos dio. Bueno, nos dio dos. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú estás en un lugar y tu prójimo no ha comido, tú no tienes comida, pues tú puedes ir al supermercado o puedes ir al restaurante y comprarle comida a esa persona que no tiene comida. Eso fue lo que Jesús quiso decirnos en este ejemplo. Porque recuerden, debemos leer la Biblia con aplicación práctica para el día de hoy. Entonces, por eso Jesús nos dice, yo sané a un hombre en sábado y ustedes se están quejando de mí. Al igual que si usted alimenta a una persona o varias personas en sábado, se van a quejar de él. Se van a quejar de usted. No se preocupe. Usted está amando a su prójimo. Se quejaron de Jesús. Aquí lo vemos en este ejemplo. Y el verso 24 nos dice la clave. No juzguen según las apariencias, pero juzguen con justo juicio. De modo que leer las Escrituras no es para encontrar una respuesta y se acabó el evento. No se trabaja en sábado, por lo tanto, si haces negocio en sábado, ya estás trabajando, ya estás transgrediendo. ¿Y si va a comprar comida en sábado? Ya estás condenado. Pero no, ahí nos está diciendo que tenemos que hacer un juicio. Tenemos que razonar. Hay una invitación continua. En la palabra de Dios hay una invitación continua a razonar. No es cuestión de declaraciones proposicionales que tienen una sola aplicación, sino que continuamente se está desdoblando. Así como Jesús mostró que la circuncisión se hace, aunque caiga en sábado el día que hay que hacerla de acuerdo a los ritos de Moisés. Sí, porque es al octavo día de nacer el bebé. Y si ese octavo día cae en sábado, pues hay que hacer la circuncisión en sábado. Y el hermano Pablo nos ayudó a desdoblar esto. Vamos a Romanos 9. ¿Qué pues diremos? ¿Acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Porque dice a Moisés, tendré misericordia de quien tenga misericordia, y me compadeceré de quien me compadezca. Por lo tanto, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. El hermano Pablo complica la vida. Y hay declaraciones como esta que el hermano Pedro dice que Pablo escribió cosas complejas que son difíciles de entender. Porque nos está diciendo que este asunto de misericordia, ¿en las manos de quién está clara? A ver, en la mano de Dios. Enséñame tus manitas. ¿Está en tus manitas quién va a tener misericordia o en las manitas de quién? En las manitas de Dios. ¿Y eso te da felicidad o te da miedo o te da tristeza o miedo? ¿Qué te parece? Esta declaración clara de si hay injusticia en Dios y la respuesta de ninguna manera hay injusticia en Dios, habla de la importancia que nosotros tenemos al creer en la palabra de Dios, no pretender que nosotros tenemos la última palabra clara. Así como tú has tosido, eso es un testimonio. Es un testimonio
de que ni tú ni yo tenemos la última palabra. La última palabra depende de Dios. Dios es el dueño de la salvación. Amén. Y los seres humanos queremos juzgar a la gente y queremos ponerle ropita de salvo y de bueno y de condenado y de pecador a la gente. Pero el juicio está en las manos de Dios. Y ese Dios que juzga nos da un ejemplo en las palabras de Pablo. Sigamos leyendo. Porque la Escritura dice al faraón: para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, pero a quien quiere endurece. Así que Pablito no se quedó complacido con complicarlo un poquito, sino que lo complica aún más. Y nos da el ejemplo de Faraón, donde la Escritura dice que Dios le endureció el corazón a Faraón. Y Pablito no explica eso para eliminarlo, sino que al contrario, lo rescata para decir, así es, este es el hecho. Y así es que le toca a Dios hacer el juicio y no a los seres humanos. A mí eso me da tranquilidad, Clara. En vez de preocuparme, lo que me da es tranquilidad, porque me hace concluir que yo no soy el dueño del juicio, que el dueño del juicio es nuestro Dios. Y para mí, aleluya y amén. Gracias a Dios, porque nosotros no sabemos cómo juzgar. Entonces, Clara, esto nos lleva a otra pregunta importante que Pablo dialogó con ella. Y aquí lo podemos ver. ¿Está Dios sujeto a la ley? Esta pregunta es una pregunta importante, porque hablando del poder, hay un poder para proclamar el nombre de Dios. Hay una misericordia con quien quiere y hay un compadecerse de quien quiere. Estos poderes todos son de Dios, pero ¿está Dios sujeto a la ley? Porque de acuerdo a la salvación, en el modelo que es más común, más vulgar, más predicado, hay una transacción en la cual Jesús tenía que pagar el precio de la ley. Y da a entender como que Dios estaba supeditado a la ley. Pero Pablo no nos dice eso. Pablo nos dice que Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia y que Él condena a quien Él quiera condenar, sacando a Dios de esa sujeción de la ley. Así que esa idea transaccional de que Dios tenía que pagar por el pecado no es la mejor manera de entender la salvación ni la relación entre Dios y la ley. Dios es soberano. Dios no está supeditado a la ley. La ley es un aspecto de la realidad de Dios. No contiene la completa forma de ser de Dios, sino es solo un aspecto. Y el poder de Dios para salvar y para condenar, nadie lo puede comprender ni nadie lo puede tomar. Lamentablemente, hay seres humanos, hay teólogos, hay pastores, hay hermanos de iglesia, hay ancianos, hay diáconos, hay junta de iglesia que pretenden controlar la verdad y poder decidir quién es salvo y quién no es salvo, quién pertenece y quién no pertenece. Y esto lo hacen contestando a la pregunta, ¿cómo se relaciona esta persona con las doctrinas? Así, amada Clara, tenemos que entender entonces cómo es que se relaciona la palabra de Dios, las obras de Jesús y nuestra relación con Jesús con la confianza que hemos de depositar en el Espíritu Santo, quien guía nuestras vidas hoy a toda verdad. Las Sagradas Escrituras son la fuente de la verdad, pero esta fuente de verdad no es la declaración de las proposiciones de la Biblia, sino que es la persona de Jesús. ¿Qué tú entiendes que es más importante? ¿Nuestra relación con Jesús o el poder decir las declaraciones proposicionales de todas las doctrinas de manera correcta y cierta? Nuestra relación con Jesús, Johnny. Pero es que algunos lo perciben como una trampa, porque piensan que si es la relación con Jesús, es algo que está supeditado a cada individuo y su perspectiva individual. Johnny, pero es que el mismo Jesús nos dijo a nosotros, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, y yo soy el camino, la verdad. Él es la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces,
Esto que tú estás declarando es una declaración proposicional de la Biblia. Y esta declaración proposicional lo que nos está invitando es a no confiar en las declaraciones proposicionales, sino confiar en nuestra relación con Jesús. Y esto fue lo que hizo Jesús en su vida también. Y ese diálogo lo tenía continuo con los fariseos y con los saduceos, todos los que tenían tanta fe en la Escritura, tanta seguridad en la Escritura, que entonces discutían con el autor de la Escritura con respecto a la verdadera aplicación de ella, Clara. Y hoy en día esa discusión continúa. Y continúa particularmente relativo a la relación entre la ley y la salvación de las personas. Muchos consideran que ellos tienen la capacidad, que ellas tienen la capacidad de juzgar, leyendo la Escritura, la ley exacta y la definición exacta de lo que hay que hacer. Y entonces quieren decirle a Dios a quién tiene que condenar y a quién tiene que salvar. ¿Tú estás dispuesta a darle instrucciones a Dios de salvación y de condenación? No. Y esta semana he visto eso muy real porque estoy en un grupo de Biblia. Eso en WhatsApp. En WhatsApp, y muchos piensan que los que se han puesto la vacuna son de Satanás y que esos no van a ir al cielo y que son Satanás en persona los que se han vacunado. Entonces, imagínense qué interesante está Y todo también esto. están los que piensan que el que no se pone la vacuna pues es un estúpido, que no sabe razonar y que por lo tanto no merece llamarse cristiano o cristiana. Por eso recordemos que la única verdad verdadera es Jesús. La relación con Jesús. Y esa relación con Jesús está supeditada a nuestra relación con el Espíritu Santo. Y ambas están supeditadas a nuestra lectura de la Biblia de manera personal. Y todo el que se quiere hacer juez o jueza de esa relación personal se está poniendo encima de Dios. Exactamente. ¿Tú te atreves a ponerte encima de Dios? No. Ay, no. Tú quieres ser humilde. Yo quiero ser humilde. Dame tu manita, Clara. Yo también quiero ser humilde. Y ambos nosotros le invitamos a usted a que sea humilde en el Señor, a que no pretenda saber la respuesta que no nos toca. Aquel que no se puso la vacuna, ámelo y mantenga la distancia con su careta puesta. Y aquel que sí se la puso y usted lo ve como condenado, ámelo. Y si quiere, ignórelo, pero no lo odie. Ni lo juzgue, ni diga que son de Satanás porque tienen la vacuna y que ya están perdidos. Que quede claro, nosotros dos nos hemos puesto la vacuna y sentimos la seguridad de que esto es lo que Dios desea, porque seguimos los consejos de la Asociación General y de la División Norteamericana, los cuales pensamos son usados por Dios. Y también, por supuesto, nuestras instituciones médicas como la Universidad de Loma Linda y las instituciones científicas. Y le invitamos a usted a ser humilde y a seguir entonces sus convicciones, sea vacuna o no vacuna, amándonos unos a otros. Sin juzgarnos. Sin juzgarnos, porque el juicio le pertenece a quien Él quiere tener misericordia, le va a dar misericordia. Y a quien Él quiere condenar, Él va a condenar. Danos, Señor, sabiduría y capacidad para entender esto, hoy y siempre. Que podamos ser humildes, Padre Ayúdanos Santo. a ser humildes, que Padre. podamos ser humildes, amándonos unos a otros y teniendo bondad unos con otros, hospitalidad unos con otros. Y de esa forma emulamos lo que Jesús nos dijo y lo que a Clara le encanta repetir: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Muchas gracias.